Hola, muy buenas. Voy a hablar del reino visigodo católico, una siguiente etapa, dentro de toda el recorrido que estamos haciendo con el reino visigodo en esta serie de vídeos y previamente con el final de, de Roma en Occidente, centrándonos en la península ibérica. Con lo cual el reino visigodo, cuyo entramado político ocupa, una vez que, como hemos visto en el vídeo anterior, una vez que ocupan el reino suevo, pues se expanden por toda la península ibérica, salvo el reducto que quedaba de la provincia bizantina de España en el sureste de la península, que terminará sucumbiendo. Y ahora vamos a hablar de el proceso hacia la transformación del catolicismo, hacia la unificación religiosa que había pretendido Leo Vigildo en torno al arrianismo, pero no fue posible, dado que la religión mayoritaria, la mayoría de la población es hispano-romana de origen católico. Ambas tendencias son cristianas, tanto visigodos como hispano-romanos son cristianos, pero los visigodos son arrianos y los hispano-romanos, la mayoría de la población, son cristianos, católicos. Recaredo sucede a Leo Vigildo y es conveniente, antes de meterme en materia, es conveniente hacerse bueno, yo tengo esto así hecho a mano y es conveniente tener un esquema, un guión de los reyes en estos casos y en otros muchos en los que se estudie historia, procesos históricos en los que nos centramos en las estructuras políticas y en los que juegan un papel trascendental los distintos reyes, dinastías, familias, etcétera. Porque de esta manera, con una guía en este caso de los reyes visigodos, los años de reinado y algún hito principal, que es lo que pongo yo en esta guía, en algún hito principal de ese reinado, tenemos una forma más clara de entender y de asimilar lo que estamos estudiando. En este caso vamos con el reinado de Recaredo y su nueva reorganización del reino. Recaredo que, que sucede a Leovigildo. Su reinado se extiende desde finales del siglo VI hasta el primer año del siglo VII, que es 586, hasta el 601. Ya Leovigildo había conseguido un reconocimiento, una solidez del reinado que se prolongará con Recaredo, ganará más peso aún. Atrae elementos nobiliarios por su acercamiento a su madrastra Goswinta. Intenta una serie de alianzas, entre ellas con los merovingios de Austrasia y Burgundia. Bueno, yo creo que esto, la intención es frenar al poder, contener el poder franco para que no asalte eh, los territorios que controlan los visigodos. Recordar que el territorio visigodo en estos momentos, a excepción de la provincia sureste de Bizancio, con el reinado de Recaredo, se extiende hasta las Galias, hasta la zona de la Narbonensi, por toda la península ibérica, con lo cual, y ahí entraba en una pugna directa con el poder franco. Entre medias había otros poderes intermedios, como son los austrasios, los burgundios, pero el gran poder de la zona de la Galia son los francos. Recaredo lo que hace es convertirse al catolicismo. Esto es muy importante. En principio, con un objetivo que era lograr la paz con los francos. Ofreció a Brunequida y a Childeberto II un tratado de paz a cambio de oro y de un matrimonio con la hermana de Chideberto.
el rey Franco de Burgundia invade Septimania derrotado en Carcasona en el 589. Favoreció Recaredo a la Iglesia Católica, reconciliándose con los hispanos romanos, y pronto tuvo que hacer frente a una serie de conspiraciones que empezaban a surgir en torno a la corona visigoda. Bien, pues es todo lo que explicaba, que es en ese afán por contener el poder franco, un poder muy fuerte también, al norte se extendía por gran parte de la antigua provincia de la Galia. Intenta alianzas con estos poderes intermedios, intenta matrimonio, intenta fijar tratados de paz a cambio de dinero, de oro, y se convierte el cristianismo muy probablemente en ese contexto de aproximarse y de establecer una época más tranquila con los francos. Conversión al catolicismo en el tercer concilio de Toledo. Es un concilio que empieza a tomar una especial relevancia, empiezan a ser importantes. A partir de este tercer concilio empiezan a ser importantes los concilios, no por su contenido eclesiástico, sino más bien por su contenido político. Y vamos a ver por qué. En el 589 se convoca este concilio. Contamos como fuente con el acta del concilio, con la crónica de Juan de Vícaro, que es bastante triunfalista, con la vida de los santos padres como fuentes, de Mérida, que es un anónimo, la Historia Gotorum de Isidoro de Sevilla, un personaje trascendental en el reinado visigodo, y en todas ellas hace referencia al bautismo católico de Recaredo, con lo cual se sabe que Recaredo pone fin al arrianismo como religión oficial, y por tanto pues esta tiende a desaparecer, a desintegrarse en poco tiempo y a incluirse dentro de la Iglesia Católica. Gregorio de Tours habla de una serie de reuniones previas entre obispos arrianos y católicos, donde parece que vencieron los católicos. Los obispos católicos se llevaron a su terreno a gran parte de los obispos arrianos. Recaredo anuncia la conversión y llama a los godos a abrazar el catolicismo. Dentro de la aristocracia hubo una serie de pugnas entre distintas facciones. ¿Qué supuso el tercer concilio de Toledo? En primer lugar, estuvo presidido por Leandro de Sevilla, que reunió tanto a obispos como a personajes relevantes de la nobleza del momento. Declaran la falsa doctrina arriana, recordando los acuerdos de concilios ecuménicos anteriores contra el arrianismo. Concilios ecuménicos son concilios globales, mundiales, o bueno, que abarcan gran parte de lo conocido en aquella época. Firmaron en este tercer concilio de Toledo, se firman tanto nobles como eclesiásticos un acto de fe, pero solo 8 obispos arrianos firmaron la abjuración del arrianismo y de sus anatemas, de sus doctrinas. Parece que muchos obispos arrianos ya estaban bautizados con la conversión de Recaredo, entonces bueno, por eso hay tan pocos que en este acta figuran como conversos al catolicismo. El acta recoge 23 cánones de las decisiones tanto disciplinares como organizativas de la Iglesia, y un edicto del rey para elevar a ley civil las disposiciones conciliares. Reclama su derecho a ser cabeza de la Iglesia, el patronato regio, ¿vale? Que tendrá mucha importancia en momentos muy posteriores también. En la Edad Moderna tiene muchísima importancia, en tanto que otorga a los reyes la capacidad de dirigir la Iglesia o de nombrar, si no dirigirla directamente, sí de nombrar los puestos claves dentro de la Iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo esta unificación religiosa del reino? Bueno, pues la esfera eclesiástica
emerge como un elemento político esencial. Recaredo implica a la Iglesia en la renovación administrativa y fiscal del reino. Los recaudadores y jefes locales estaban obligados a acudir a reuniones conciliares. Establece una rigurosa inspección de los jueces civiles por los obispos, haciendo también responsables a estos de una eventual pasividad en el ejercicio de sus tareas encomendadas. Es decir, empodera a los obispos, los involucra en esta tarea fiscal y administrativa dentro de las ciudades. Los obispos tienen un papel trascendental, los involucra. En Recaredo consigue que todo esto sea recogido en el Tercer Concilio de Toledo. Los involucra en lo político, lo administrativo, pero les exige que cumplan sus tareas, y para ello es muy importante la supervisión regia, tanto de los nombramientos como del funcionamiento en sí de la Iglesia. Yo creo que este es el fondo de la cuestión del tercer concilio de Toledo. Involucrar políticamente a la Iglesia, pero no porque para que la Iglesia domine la esfera política, sino más bien al contrario. Los involucra políticamente, pero para que el poder político tenga un control sobre el mundo eclesiástico, sobre los obispos, que son el principal sostén del entramado eclesiástico. La última parte del reinado, a partir del año 590-591, solo quedan las fuentes de Isidoro de Sevilla y Fredegario. Recaredo son fuentes a las que acudimos los historiadores para interpretar este periodo. Solo nos quedan las de Isidoro de Sevilla y la de Fredegario. Recaredo combatió, parece ser, a vascones e imperiales en forma de escaramuzas, ¿vale? No en una guerra abierta, sino con escaramuzas. Se enfrenta al poder imperial por deseo de emancipación y de expulsión de la península ibérica para controlar todo el territorio, todo el espacio. En el 590 se inicia una guerra entre bizantinos y visigodos. Recaredo, en esta última parte de su reinado, mantuvo una política de concesiones a la nobleza que inició con los primeros momentos de su gobierno, restituyendo bienes confiscados por sus antecesores. Esto es una política muy recurrente de los sucesivos reyes, tanto de confiscarles bienes, como de restablecérselos. Me enfado contigo, te quito los bienes, me quiero reconciliar con un sector de la nobleza, lo que hago es restituir los bienes. Sublevaciones y titubeos. A la muerte del año 601 de Recaredo le sucede su hijo Liuba II, que fue rey durante dos escasos años, hasta el 603, en que surge la conjura de Viterico para derrotarle. Liuba, de esta manera, se convierte en el último rey de la dinastía de Leovigildo, que duró 35 años, y se inicia el reinado de Viterico hasta el año 610, del año 603. Isidoro de Sevilla es bastante negativo en sus juicios de valor con respecto a este rey. Le responsabiliza de acabar con la legitimidad de Liuba II como sucesor de Recaredo. Viterico era un noble que participó en la revuelta arriana de Mérida contra Leovigildo. Emprendió algunas campañas contra los bizantinos sin éxito. Mantuvo la paz con los francos y políticas de matrimonio con estos en las que también fracasó. Devolvían a las novias, no. Bueno. A la muerte de Viterico
de la mano de sus propios seguidores, a los que no pudo retener bajo su influencia en el año 610, le sucede el rey Gundemaro, uno de estos reyes efímeros, que bueno, hay que saber algo de él, pero su reinado fue de 2 escasos años. Sabemos que Isidoro de Sevilla no es tan negativo como con Viterico, con él. Mantiene en sus tratados, en sus escritos, mantiene un tono mucho más neutro. Eh, Siguió en las campañas contra los bizantinos y contra los vascones. Y bueno, sí que probablemente el rey Gundemaro llevara a cabo una reestructuración fronteriza que afectó a la jurisdicción eclesiástica. Trasladó a Toledo desde Cartagena la sede en el 12 concilio de Toledo, en el que se habla del Decretum Gundemari. Bien, desempeñó o firmó una alianza con Austrasia, eh, lo mantenía, pero con Burgundia no llegó a este tipo de soluciones. Parece que tomó protagonismo algún aristócrata en este conflicto dentro de la órbita de la dinastía de Leovigildo, con lo cual hay una posible restauración de los poderes de los nobles del entorno de Leovigildo. Muere en 612 y le sucede el rey Sisebuto. Este ya tiene un reinado mucho más amplio, sin sobresaltos en la elección y con un probable asentamiento del poder regio en la corte visigoda. Este Sisebuto, este rey, prolongó su reinado hasta el año 621. ¿Y qué podemos decir del reinado de Sisebuto? Bueno, Sisebuto fue un rey bastante instruido, bastante culto, religioso, se conserva una serie de cartas que mantuvo con el patricio Cesáreo y con dignatarios eclesiásticos. Fue un rey de rectas costumbres religiosas que luchó contra el paganismo que todavía existía en amplias capas sociales. En el 618 inaugura en Toledo la iglesia de Santa Leocadia para vincular simbólicamente su reinado. La sede regia vincularla simbólicamente al culto de una santa protectora. Esta iglesia de Santa Leocadia se convierte incluso en un importante centro de peregrinación. Arremetió contra la minoría judía y contra la religión, ya que suponía una incómoda minoría, que suponía quebrantar el cumplimiento de los divinos designios de su reinado. Con lo cual elaboró un compendio jurídico contra los judíos para forzar conversiones y también para quitarles un poco o todo lo que pudiera del poder que tenía esta minoría en el terreno económico, como imposibilitarles para tener esclavos cristianos, inhabilitarles para esa posesión, y con lo cual los judíos que tuvieran cristianos como esclavos estarían obligados a venderlos o mantenerlos con su dinero. No podían tener cristianos libres, tampoco patrocinados, ni este fue el que prohibió los matrimonios mixtos y los castigó con pena de muerte entre judíos y cristianos. Aparta de esta manera Sisebuto a los judíos del entramado socioeconómico y político visigodo. Los deja sin posibilidad de acceder a la mano de obra esclava, servil, sin posibilidad de comerciar con esclavos, y les dificulta el establecimiento de lazos clientelares. En el 616 establece el decreto de conversión forzosa de todos los judíos
del reino, para evitar que esta minoría identificase a las fides católicas con el Regnum Gothorum. Lo que hace es provocar un surgimiento del cripto-judaísmo y la falsa conversión, que son estrategias religiosas que llevaban los judíos al verse obligados a convertirse al cristianismo. En cuanto al reinado de Sisebuto, en lo político y lo militar, hay que decir que fue un rey bastante guerrero contra los bizantinos y los pueblos del norte, como hemos visto, contra los vascones. Logró alguna victoria contra los imperiales bizantinos en la costa, como Málaga, que quedó integrada con este rey en la Bética. Tuvo en su haber unas importantes victorias contra el avance de los persas en Oriente y la presión de los avaros en los balcones, que impedían los refuerzos bizantinos. Las victorias aplastantes se debieron a estos factores, por el avance de los persas en Oriente y la presión de otros grupos en los Balcanes, que impedían que los bizantinos enviaran refuerzos a España, a la provincia de España, a la provincia bizantina. Y el patricio Cesáreo estuvo obligado a pedir la paz, enviando un magister militum a España para desempeñar tal mandato. Bizancio con Sisebuto terminaría conservando solamente Cartagena y algún enclave menor de la costa, con lo cual el poder bizantino en la provincia bizantina de España estaba ya prácticamente desintegrada. Una nueva conjura con Sisebuto, Isidoro de Sevilla, insinúa que Sisebuto fue envenenado, al igual que su hijo y sucesor Recaredo II, que murió a los pocos días de ser nombrado rey. Entramos en una dinámica de rápidos finales para algunos reyes, conjeturas, envenenamientos, en fin. Posible conjura de una facción contraria a los Leovigildo o reacción del círculo nobiliar contra la reafirmación del poder regio. No se sabe exactamente a qué motivos exactos responde, pero se sabe que la corte real estaba inmiscuida en una dinámica de conjuras, de luchas entre facciones, de los poderes nobiliares contra el poder regio, en muchos casos, contra esta afirmación, contra esta consolidación del poder regio. Entre el 621 y el 631 el rey Suintila lleva a cabo esta expulsión de los bizantinos, que es elegido tras la muerte de Recadero. Vale. Estos 10 años parece ser que era Dux. Estos 10 años de reinado parece que parten con un origen de Dux Provincia y un cargo militar que tuvo importancia Suintila con las luchas que emprendió contra los bizantinos y los rocones del norte de la península ibérica. Inaugura un reinado batallando contra los vascones que hostigaban la Tarraconensi, ¿vale? Ocupan los visigodos amplias zonas del valle del Ebro Medio y la Baja Navarra. Someten a los vascones, este rey Suintila, y les obligan a construir la fortaleza de Ologicus, Olite, la actual Olite, pueblo de Navarra. Expulsan a los bizantinos de la península ibérica en el año 624, de los últimos enclaves que conservaban, que solo mantendrán a partir de entonces las Baleares y Ceuta. Asocia a su hijo Recímero al trono
que no llega a reinar por las conjuras que se habían desenvuelto. Lo que comentaba, la corte real estaba eh, en una dinámica de conjuras y demás, por las conjuras de Sisenando, que sería el próximo rey, que es el Dux de Narbonense, y fue ayudado por el rey Dagoberto, un rey franco. Sisenando reina entonces desde el año 631 a la muerte de Suintila hasta el año 636. Eh, es proclamado rey en Zaragoza, ahí se había encerrado Suintila y bueno, sin batalla por el abandono de los partidarios de Suintila. Sisenando es el que convoca el cuarto concilio de Toledo, que preside Isidoro de Sevilla donde se le legitima desprestigiando a Suintila. Se ratifica también el carácter electivo de la monarquía, aunque hay que tener en cuenta que este carácter electivo en algunos momentos, en algunos reinados, se cumplió a rajatabla, pero en muchos casos no. Este carácter electivo, bueno, al final se acaba. Los reyes asociaban al trono antes de morir, durante su reinado, a alguien afín, a su hijo, a su yerno, a alguien de la nobleza, de su círculo palatino y bueno, pues era finalmente el que le sucedía en el cargo. Pero vaya, el Concilio Cuarto de Toledo establece este carácter electivo. Eh, la caída de Suntila, que opone el trono a Sisenando, supuso una demostración, en definitiva, de fuerza de la nobleza. Sisenando asume el trono de una forma también bastante insegura ante este poder de la nobleza y envía al ejército franco para sofocar algunas rebeliones que llama al ejército franco, intenta aliarse con ellos para sofocar algunas rebeliones que estaban sucediendo. El concilio cuarto de Toledo fue el concilio más importante del reinado de Sisenando, de estos 5 años de reinado, el que acudieron muchos obispos, además fue presidido por este personaje central, Isidoro de Sevilla. La doctrina política que implantó o que trató de implantar fue Isidoro fue ratificada en este concilio. Además se trataron algunos aspectos organizativos, disciplinarios. Se continúa con la política de conversión de los judíos. Mm, Se le otorga un carácter divino a la elección del monarca y se establece que la elección regia debía ser consensuada y votada tanto por la nobleza como por los obispos. Sisenando lo que hace es tensar las relaciones con la Iglesia, inmiscuyéndose en el nombramiento de los obispos. Como os había hablado en el tercer concilio de Toledo. Muere en el año Sisenando, en el año 636, y le sucede el rey Chintila durante 3 años, hasta el 639-640, más o menos, unos 3 años. Consigue el consenso de nobles y obispos acorde con el procedimiento del cuarto concilio. Convoca un nuevo concilio para otorgarle mayores garantías a la elección del rey, con lo cual la inseguridad, a pesar de lo establecido en este cuarto concilio, seguía siendo lo que determinaba el reinado de los que accedían al trono. En el quinto concilio de Toledo se establecen unas disposiciones para evitar las usurpaciones de poder y la inviolabilidad de los bienes de la Iglesia. Se impone el nombramiento de obispos por parte del patronazgo regio, que sean los reyes nombrarán a los obispos, y a Isidoro de Sevilla, que muere
en el año 631 le sucede otro personaje importante, Braulio, del obispo Braulio de Zaragoza, que tendrá un papel fundamental entre los años 631 y 651. Las rebeldías o los conatos de rebeldía siguen sucediéndose, eso es una tónica dominante, es casi constante, y en el sexto concilio que se celebra también se mencionan a los expatriados y reos de alta tradición que son dañinos para el pueblo visigodo. Se intenta establecer un marco jurídico para evitar estas traiciones al reinado. Chintila propone a su hijo Tulga, que sería rey desde el 39, 639 hasta el año 40-42, muy poquito tiempo también. Es aceptado por la nobleza y los obispos, pero es depuesto al poco tiempo por Chindasvinto, que reinaría en un periodo mucho más largo, entre el año 642 y 653, 11 años. Para lo que es la época era bastante. Eh, y poco más en este vídeo lo voy a dejar aquí. Y bueno, lo importante es cómo se intenta en todo este periodo a partir de Recaredo, a partir del tercer concilio de Toledo, muy importante este concilio porque se involucra a la Iglesia en los asuntos políticos con la intención de controlar a esta Iglesia, de que los puestos claves que ocupa los obispos, que son el principal soporte del entramado eclesiástico, sea controlado de alguna manera por el poder regio. En el cuarto concilio de Toledo tenemos que tener claro que lo que hacen es establecer cuarto concilio que preside Isidoro de Sevilla, este personaje tan importante, establecer tras unos periodos que hemos visto de suma inestabilidad, de conjuras y demás, pues establecer que la monarquía debe ser electiva entre nobleza y clero, y bueno, que se cumplirá pocas veces, pero ahí queda escrito. Y luego se suceden una serie de concilios, el quinto, el sexto, que reafirman esta inseguridad, ¿no? Intentan otorgar mayor seguridad a las monarquías, a los monarcas que son electos, y la Iglesia lo que hace es consolidar un poco sus bienes. Y nada, ahora sigo en otro vídeo. Voy a tomar un descansillo. Muchas gracias.